Bueno, entonces, muy buenos días. Nuestro grupo está conformado por Luis Felipe Saavedra, Jonathan Pérez, Laura Toro y mi persona, Ismael de los Ríos. En esta ocasión les vamos a exponer el capítulo 6 que tiene como título La demanda. Entonces encontramos que la función de la demanda del consumidor muestra las cantidades óptimas de cada uno de los bienes en función de los precios y de la renta del consumidor. Como podemos observar en esta ecuación, en cada miembro representa la cantidad de demanda y en la segunda parte muestra la función que relaciona los precios, la renta y los precios y la renta con la cantidad a evaluar. Encontramos entonces que la demanda de un bien varía cuando la renta y los precios varían. En este caso encontramos la estática comparativa, que tiene que ver con el estudio de las respuestas a los cambios del entorno. Es comparativa por dos situaciones. La primera por un antes y un después de la variación del entorno económico y es estática porque no le interesan los procesos de ajuste que entraña el cambio de una elección por otra. Para este caso específicamente vamos a encontrar que la estática comparativa consiste en investigar cómo varía la demanda, cuándo varían los precios y la renta. Dale. Ahora bien, encontramos los bienes normales e inferiores. Para este caso, un bien es normal si, primero, su demanda aumenta cuando aumenta la renta o disminuye su demanda cuando disminuye la renta. En este caso, la cantidad demandada siempre varía de la misma forma que la renta. Dale, John. Ahorita encontramos los bienes inferiores que tienen que ver con que el incremento de la renta da lugar a una reducción del consumo de uno de los bienes. El hecho de que un bien sea inferior o no depende del nivel de renta que se está examinando en ese momento. Según el libro, dice que puede parecer anormal, sin embargo, hay muchos bienes cuya demanda disminuye cuando su renta aumenta. En este caso, ejemplifican con los bienes de baja calidad. Ahora encontramos la curva de oferta-renta y la curva de Engel. Entonces encontramos que un aumento de la renta equivale a un desplazamiento de la recta presupuestaria de forma paralela, como ya lo habíamos visto pues anteriormente. Y encontramos que las cestas demandadas que se obtienen al desplazar la recta presupuestaria hacia afuera puede unirse para construir una curva de oferta-renta. En este caso, entonces, la curva de oferta-renta va a mostrar las cestas de bienes que se demandan en los bienes, en los diferentes niveles de la renta, y la curva de Engel nos muestra cómo varía la demanda cuando la renta y todos los precios se mantienen constantes. Dale. Bueno, entonces ahorita veremos algunos ejemplos. Los sustitutivos perfectos. Aquí vemos que la gráfica 6.4 nos muestra el caso de los sustitutivos. Eh, si, si P, si el precio del bien uno es menor al precio del bien 2, de tal manera que el consumidor se especializa en el consumo del bien uno. Su incremento de la renta significa que aumenta su consumo de dicho bien, por lo tanto, como muestra la figura 6.4, la curva de la oferta coincide con el eje de las abscisas. Eh, no, devuélvete. Eh, dado que este, dado que este caso la demanda del bien uno se puede mostrar como x1 igual a m sobre p1, la curva de Engel es una línea recta con una pendiente de p1, como muestra la figura 6.4e. Entonces, dado que esta representa el eje de las ordenadas y x1 en el de las abscisas, podemos expresar de esta demanda que la forma de la siguiente forma, como M igual a renta es igual a P1, el precio del bien uno por el bien uno, con lo que queda claro que la pendiente es el precio del bien uno. Esta la podemos utilizar de tal manera porque es igual utilizar un lapicero rojo o uno azul, ya que le, el bien sustitutivo me genera la misma utilidad. Continúa.
Tenemos también el caso de los complementarios perfectos, como muestra la figura 6.5. La demanda, esta nos muestra cómo la demanda se comporta cuando los bienes son complementarios perfectos, dado que el consumidor siempre consume la misma cantidad de cada bien. Cualquiera que sea esta, la curva de oferta-renta es la diagonal que pasa por el origen, como indica la figura 6.5a. Hemos visto que la demanda del bien 1 es X1 igual a M sobre P1 más P2, por lo que la curva de Engel representada en la figura 6.5b es una recta cuya pendiente es la suma del precio del bien 1 más la del bien 2. Continúa. En el caso de las preferencias Cobb-Douglas, es más fácil analizar la forma algebraica de las funciones de demanda para ver cómo los gráficos, para ver cómo son los gráficos. Entonces, si la función de utilidad es el bien 1 del bien 2, sería igual a x1a por x12 menos a. La demanda de Cobb-Douglas del bien 1 tiene la siguiente forma. X1 es igual a M sobre el precio del bien 1. Entonces, si mantenemos fijo el valor del precio 1, esta es una función lineal de M. Por lo tanto, si duplicamos M, se duplica la demanda. Si triplicamos M, se triplica también la demanda y así sucesivamente. De hecho, si se multiplica M por un número positivo cualquiera, representado por T, la demanda se multiplica exactamente por la misma cantidad. Continúa. También tenemos las preferencias homeotéticas, las que dice que las curvas de Engel reales no tienen por qué ser rectas. En general, cuando aumenta la renta, la demanda de un bien puede aumentar más o menos deprisa que ella. Si aumenta más deprisa, decimos que es un bien de lujo, y si aumenta menos deprisa, decimos que es un bien necesario. La línea divisora es el caso que la demanda de un bien aumenta en la misma proporción de la renta. Y eso es lo que ocurre cuando los tres casos que hemos examinado antes, eh, podemos preguntarnos qué rasgo de preferencia al consumidor le llevan a comportarse así. Las curvas de la renta y las curvas de Engel que hemos visto hasta ahora se supone que son sencillas. De hecho, son rectas debido a que nuestros ejemplos eran muy sencillos. Las preferencias homeotéticas son muy cómodas por lo sencillas que son las rectas. Sin embargo, desgraciadamente y por la misma razón, pues no son realistas. Aún así, las continúa. Entonces, como vemos en la imagen, eh, las preferencias homeotéticas muestra la curva de la oferta de la renta A y la curva de Engel en la B. Las preferencias son homeotéticas ya que es una recta lineal. Continúa. También tenemos las preferencias cuasilineales. Anteriormente vimos que en el capítulo 4 las definimos como aquellas en las que todas las curvas de indiferencia son versiones desplazadas de una curva de indiferencia, como muestra la figura 6.8. En otras palabras, la función de utilidad de estas preferencias adopta la forma de utilidad de una cesta que es igual a B eh, por el bien 1 más el bien 2. Entonces, ¿qué ocurre si desplazamos la presupuestaria hacia afuera? En este caso, si una curva de indiferencia es tangente a la recta presupuestaria en una cesta, otra curva de indiferencia también puede ser tangente a la función para cualquier constante. El incremento de la renta no altera la demanda del bien y por lo tanto la curva de Engel es una línea vertical cuando varía la renta de la demanda del bien 1. Esta puede permanecer constante. Continúa. Ahora vemos los bienes ordinarios y los bienes Giffen. Entonces, supongamos que bajamos el precio del bien 1 y mantenemos fijo el precio del bien 2 y la renta monetaria. ¿Qué puede suceder con la cantidad demandada del 1? Esto nos puede decir que debe aumentar cuando baja su precio. Pues como muestra la siguiente figura que van a ver, este es el hecho de un caso ordinario. Continúa. Cuando baja, como muestra la figura, cuando baja el precio del bien 1, la recta presupuestaria se vuelve más horizontal. En otras palabras, la ordenada del origen es fija y la abscisa en el origen se desplaza hacia la derecha. Eh,
la figura 6.9, como muestra la figura 6.9. Entonces, la elección óptima del bien 1 se desplaza también hacia la derecha, como pueden ver en la imagen, aumentando la cantidad demandada del bien 1. Y podría uno decirse que siempre sucede lo mismo. Continúa. Ahora tenemos los bienes Giffen. Eh, que sea el tipo de preferencia del consumidor y no desde un punto de vista lógico, podemos decir que son regulares en la reducción del precio del bien 1. Esto provoca una reducción en su demanda también. Ese bien se llama bien Giffen, en honor al el economista del siglo XIX que señaló la primera posibilidad de esta preferencia. Eh, la siguiente figura que van a ver muestra un ejemplo de este bien. Continúa. El bien Giffen, el bien 1 del bien Giffen, como ven en la figura, cuando se baja su precio disminuye su demanda. Así pues, el bien Giffen no es verosímil desde el punto de vista lógico, aunque es improbable en la conducta del mundo real. Y la mayoría de los bienes son ordinarios, lo que quiere decir que cuando se sube su precio, desciende su demanda y pues más adelante verán una situación más normal. Bueno, seguimos con la curva de oferta-precio y la curva de demanda. Entonces, la curva de oferta-precio y la curva de demanda son dos herramientas fundamentales en la teoría económica para comprender cómo determina el precio y la cantidad de un bien en un mercado. En este apartado, Varian explica que a medida que el precio de un bien aumenta, la cantidad demandada disminuye y viceversa, manteniendo todo lo demás constante. Esto se debe a que a medida que el precio de un bien aumenta, se vuelve relativamente más caro en comparación con otros bienes y los consumidores pueden optar por comprar menos de ese bien y más de otros bienes sustitutos. Entonces, la curva de demanda. Al utilizar las tasas de variación, tenemos que la curva de demanda es generalmente negativa, es decir, muestra una relación inversa entre el precio y la cantidad demandada. Por ejemplo, si el precio de un bien es 10 pesos, la cantidad demandada puede ser 100 unidades, pero si el precio aumenta a 20 pesos, la cantidad demandada podría disminuir a 80 unidades y así sucesivamente. La curva de demanda se grafica con el precio en el eje vertical y la cantidad demandada en el eje horizontal. Y esta pues es la fórmula de la tasa de variación. Curva de oferta y precio. Por otro lado, la curva de oferta y precio representa la cantidad de un bien que los productores están dispuestos a vender a diferentes precios. Según Varian, la ley de oferta establece que a medida que el precio de un bien aumenta, la cantidad ofrecida también aumenta, manteniendo todo lo demás constante. La curva de oferta-precio es generalmente positiva, es decir, muestra una relación directa entre el precio y la cantidad ofrecida. Por ejemplo, si el precio de un bien es 10 pesos, la cantidad ofrecida puede ser 50 unidades, pero si el precio aumenta a 20 pesos, la cantidad ofrecida podría aumentar a 80 y a 80 unidades y así sucesivamente. Entonces, esa es una representación gráfica de lo que es la curva de oferta-precio y la curva de demanda. Entonces, la curva de oferta, que es la A, muestra una curva, representa las elecciones óptimas cuando varía el precio del bien 1. Y la B muestra la curva de demanda correspondiente que representa las elecciones óptimas del bien 1 en función de su precio. Entonces, algunos ejemplos. Los sustitutivos perfectos. Entonces, cuando se trata de bienes sustitutivos perfectos, la curva de oferta-precio es completamente elástica. Eso significa que la cantidad ofrecida del bien en cuestión se puede aumentar o disminuir indefinidamente a medida que cambia el precio del bien. Para hallar la curva de demanda representada en la figura 612b, mantenemos fijo el precio del bien 2 al precio P2 y representamos la demanda del bien 1 con respecto a su precio. Los complementarios perfectos. En la figura 6.13 describe este caso de complementarios perfectos con el ejemplo de los zapatos del pie derecho e izquierdo que lo venimos viendo pues hace rato.
Sabemos que independientemente de cuáles sean los precios, el consumidor demanda la misma cantidad de los bienes 1 y 2. Por lo tanto, la curva de oferta-precio es diagonal, como lo muestra en la figura 613A. Para hallar la curva de demanda representada en la figura 612B, si mantenemos fijos M y P2, representamos la relación entre X1 y P1. Obtenemos la curva de la figura 613B. Un bien discreto. Supongamos que el bien 1 es un bien discreto. Si P1 es muy elevado, el consumidor preferirá estrictamente consumir 0 unidades. Si es suficientemente bajo, preferirá estrictamente consumir 1 unidad al precio R1, en donde R quiere decir que es un precio de reserva. Entonces, le dará igual consumir el bien 1 que no consumirlo. El precio se denomina precio de reserva, que es R. Bueno, la figura 6.14 representa las curvas de indiferencia y la curva de demanda. El precio de reserva mide el incremento de la utilidad necesario para inducir al consumidor a elegir una unidad adicional del bien. En términos generales, los precios de reserva miden las utilidades marginales correspondientes a diferentes niveles de consumir el bien 1. Nuestro supuesto de la utilidad marginal decreciente implica que debe disminuir la secuencia de los precios de reserva. Entonces, reserva 1 mayor que reserva 2 y reserva 2 mayor que reserva 3. Sustitutivos y complementarios. Sustitutivos. Dado que ya hemos visto en varias ocasiones sustitutivos perfectos y complementarios perfectos, parece razonable analizar el caso imperfecto. ¿Qué ocurre si los bienes son lápices y plumas? Se trata de un caso de sustitutivos imperfectos. Es decir, las plumas y los lápices son hasta cierto punto sustitutivos, aunque no tan perfectos como los lápices rojos y los azules. Para los complementarios, por otro lado, ¿qué ocurre si los bienes son un par de zapatos y un par de calcetines? Los zapatos del pie derecho y los del izquierdo casi siempre se consumen juntos, y los zapatos y los calcetines habitualmente no se consumen juntos. Los bienes complementarios son aquellos que, como los zapatos y los calcetines, tienden a consumirse juntos, pero no siempre. Una vez analizada la idea básica de los complementarios y los sustitutivos, estamos en condiciones de dar una definición más precisa. Si la demanda del bien 1 aumenta cuando sube el precio del bien 2, decimos que el bien 1 es un sustitutivo del bien 2. Utilizando tasas de variación, el bien 1 es un sustitutivo del bien 2 si lo reflejamos en delta de x1 sobre delta de p2 es mayor a 0. Es decir, cuando el bien 2 se encarece, el consumidor recurre al 1. Sustituye el consumo del bien más caro por el del más barato. En cambio, si la demanda del bien 1 disminuye cuando sube el precio del 2, decimos que el bien 1 es un complementario del 2, lo que significa que delta de x1 sobre delta de p2 inferior a 0. Los complementarios son bienes que se consumen juntos como el azúcar y el café, por lo que cuando sube el precio de uno de ellos, tiende a disminuir el consumo de los dos. Ejemplos de sustitutivos perfectos y complementarios perfectos son buenos para ilustrar lo que se acaba de decir. Si los bienes son sustitutivos perfectos, la relación delta x1 sobre delta p2 es positiva o cero. Mientras que si los bienes son complementarios perfectos, la relación es negativa. En el caso de dos bienes que son complementarios o sustitutivos, es especial porque la renta se mantiene fija.
lo que impone restricciones a los tipos de conducta posibles si gastamos más en un bien que en el otro. Cuando hay más de dos bienes, estas restricciones no plantean tantos problemas, pero cuando plantean dificultades en contextos más generales, por lo tanto, en los análisis más avanzados se utiliza una definición algo diferente, aunque las definiciones presentadas son suficientes para nuestras necesidades. La función inversa de demanda. La función inversa de demanda tiene una interpretación económica muy útil. Recuérdese que en la medida en que se consuman cantidades positivas de ambos bienes, la elección óptima debe satisfacer la condición de que la relación marginal de sustitución sea igual a la relación de precios. Lo vemos reflejado, la RMS es igual a P1 sobre P2, que es lo mismo que P1 igual P2 por la RMS. Por lo tanto, el nivel óptimo de demanda del bien 1, su precio es proporcional a la relación marginal de sustitución entre el bien 1 y el 2. En la figura 6.15, la curva inversa de la demanda, si consideramos que la curva de demanda mide el precio en función de la cantidad, tenemos una curva inversa de demanda. La función inversa de demanda indica la cantidad de dinero que el consumidor está dispuesto a sacrificar para obtener una cantidad algo mayor del bien 1. Cuando el consumo del bien 1 es pequeño, la curva inversa de demanda cobra un nuevo significado, ya que el consumidor está dispuesto a renunciar a gran cantidad de dinero para adquirir más del bien 1. A medida que aumenta el consumo del bien 1, la disposición marginal a pagar del consumidor disminuye. Es decir, está dispuesto a renunciar a menos dinero en el margen para obtener una cantidad de algo mayor del bien 1. Muchas gracias.